Buenas. Esta semana voy a explicarles cómo realizar el ejercicio que se encuentra en la página 14 del manual de dibujo técnico. Es este de acá. Básicamente, lo primero que tengo es un dibujo de AutoCAD. Recuerden siempre tener primero las capas ya realizadas. Recuerden que siempre deben utilizarlas al inicio y también verificar lo que serían las unidades del AutoCAD. Verifiquen que se encuentran en milímetros y después de eso den el guardado. Cuando guarden, vamos a recordar que deben guardarlo en algún lugar donde ustedes requieran, por ejemplo en el escritorio. Y la forma de guardar esto será el mes, día, año, nombre y sección. Por ejemplo, yo voy a hacerlo. Cuando eso pasa, vean que el título cambia y bueno, ya pone el nombre directamente que le pusimos al dibujo. Esto es lo primero que tienen que hacer. Después de eso, bueno, vamos a iniciar. Yo les recomiendo siempre iniciar por los ejes. Más que una recomendación, es casi les digo, háganlo de esa manera. Es porque si los ejes están mal ubicados, probablemente su dibujo más adelante vaya a tener fallos y estar reacomodando le quita eficiencia a la hora de dibujar. Bueno, iniciamos. Yo voy a iniciar con los ejes. En este caso tenemos un eje vertical y un eje horizontal, que son los que más nos van a funcionar. Sabemos que de este punto a este punto tenemos 102, por lo tanto el eje vertical debe ser más amplio. Yo voy a ponerle un poco más, voy a ponerle unos 150. Y también tenemos otro eje, que sería este de acá. Sé que este círculo tiene un radio de 38, que digamos serían 76. Voy a ponerle 100 unidades. Entonces, comando línea, especifico primer punto, 100 unidades, enter. Con el mouse nos vamos a acercar y vamos a mover esto a una posición donde esto quede centrado. Y además vean que, bueno, no está totalmente centrado, entonces yo lo voy a mover con Move un poco hacia arriba, nada más para mantener eh, el eje. Listo, una vez que tengo los ejes, voy a empezar a dibujar. Aquí ya entra la curiosidad y la creatividad de cada uno. Yo voy a empezar con los círculos porque tengo los centros. Entonces tenemos un círculo de radio 25 y el más grande de radio 38, como aparece acá. Cuando hagan los dibujos, identifiquen claramente a qué dimensión se está refiriendo qué. Eso es muy importante para que el dibujo funcione. Tenemos un radio de 38, entonces voy a usar este. Y dice que especifique el centro del radio. Siempre estén leyendo. Recuerden que el AutoCAD les dice qué es lo que tienen que ir haciendo. Especifique el centro. Ok. Y especifique el radio. 38. Otra vez, otro círculo, también de radio, y vamos a hacerlo con un radio de 25. Em, Voy a continuar haciendo estos ángulos de 30. Para poder hacer líneas con ángulos, recordemos que tomamos el comando línea. En este caso, los 30 vienen desde este centro, entonces yo pongo una línea desde acá y doy clic para el primer punto. Sin embargo, para dar ángulo tengo que poner este símbolo y después colocar el ángulo que necesito. En este caso sería 30. Le doy Enter y vean que ya queda listo y definido ahí. Yo voy a poner un punto acá porque si lo pongo en este punto se me va a pegar al punto de referencia en color verde. Entonces me voy a alejar para que no se pegue allí. Este mismo le voy a hacer un mirror. Mirror. Me dice que seleccione el objeto que quiero hacer el espejo. Es este. Me dice que seleccione el primer punto de la línea espejo. Voy a utilizar el eje y voy a decir que mi segundo punto es este. ¿Desea borrar el objeto recurso? O sea, ¿quiero borrar este? No, no quiero borrarlo. Y con eso, pues ya tendría entonces el otro eje. O más bien la otra línea. Le doy comando Trim. Elimino lo que no quiero que esté. Que sería esto, todo esto. Y le doy escape. Ya tengo la primera parte de arriba. Voy con la parte de abajo. Sé que de este eje hacia abajo esta línea se ubica a 102 unidades. Entonces yo puedo, por ejemplo, hacer una línea guía nada más para ubicación. Entonces voy a decirle de este punto hacia abajo son 102 que necesito exactos.
Ya con eso sé que puedo hacer una línea completa acá de 127. Esa sí es una línea propia de contorno, entonces me paso a contorno y hago una línea de 127 para luego poder moverla. Move de este punto a este punto que yo sé que es exacto. También sé que de este punto a este punto hay 16, o sea, yo podría hacer una línea paralela, por eso voy a usar el comando offset, que es este de acá. Entonces, comando offset dice que especifique la distancia offset, es la distancia que hay entre paralelas, en este caso es 16, le voy a decir que es 16, enter, y me dice que seleccione el objeto para que le quiera aplicar el offset. De este punto hacia arriba, clic, yo sé que entonces ya tengo esa línea de esa manera. Después tenemos estos arcos, que esos arcos son enlaces en sí. Están uniendo en este caso una línea vertical con otra línea horizontal. Ya tengo la línea horizontal, pero me falta la línea vertical. Entonces voy a hacer esas líneas. Por ejemplo, yo puedo hacerlas acá. Y por ejemplo, voy a usar comando fillet. Me dice que seleccione un objeto, pero antes de eso voy a darle radio, por lo que quiero hacer es el enlace. Le doy radio y le especifico el radio de 10. Le doy Enter para decir que ese es el radio y ahora sí me dice que seleccione el primer objeto. Mi primer objeto es este. Seleccione el segundo objeto. Mi segundo objeto es este. Cuidado con los puntos. Recuerden que si eligen este, lo va a hacer de esta manera. Si lo eligen así, lo va a hacer de esta manera. Entonces, acá voy a hacer eso. Y resulta que esto mismo está del otro lado. Entonces yo puedo hacer un mirror. Mirror. De este punto a este punto. Entonces vuelvo a hacerlo, nada más. Seleccionen lo que quieren que se copie en espejo. Le dan mirror. Me dice que especifique el punto de la línea de espejo de este punto a este punto y vean que del otro lado queda listo. ¿Desea borrar recurso? No. Aquí nada más entonces aplicamos un trim para eliminar esta parte y nos tenemos eso de acá. Para hacer esta parte dice que de este punto al punto más alto del arco son 13 unidades, entonces yo puedo hacer una pequeña línea. Yo voy a tomarla de este punto y voy a decir 13. Eso simplemente voy a revisarla porque me parece que no, sí está bien. Y después dice que hay 32 desde el eje hasta acá. Entonces yo puedo hacer un offset, o sea, una línea paralela con una distancia de 32, que es lo que me está pidiendo, especifique la distancia, y le digo de aquí para allá y de este punto hacia allá. Eso lo hice porque quiero utilizar el comando arco de 3 puntos, pero para poder usarlo tengo que tener los 3 puntos definidos. Ya aquí tengo punto 1, punto 2, punto 3, y vean que en el dibujo ya lo generé, punto 1, 2 y 3. Entonces vamos a utilizar el comando de 3 puntos. Especifique el primer punto, especifique el segundo punto, sería este de acá, asegúrense de que lo tomen bien, y especifique tercer punto o punto final, que sería este. Con eso vamos a ir borrando lo que ya no nos sirve, nada más seleccionamos y suprimimos, y un trim para eliminar lo sobrante. Ya tenemos esta parte. Acá vamos a hacer algo muy interesante. Resulta que este círculo que está acá, bueno, esta curvatura en realidad es un enlace. ¿Un enlace entre quién? Es una curva que une una curva, una circunferencia, con una línea recta. O sea, entre esta y esta hay un enlace. ¿Qué sería un fillet? Entonces vamos a utilizar fillet. Voy a ponerle el radio. El radio es de 32. Y vean lo que va a pasar. Nada más selecciono el radio. Entonces selecciono el primer punto, selecciono el segundo punto y vean que si lo hago, el resto de la línea de aquí desaparece. Em, Pueden hacerlo de esa manera. Voy a hacerlo de las dos formas y después me regreso. Nada más para que lo vean. Lo voy a hacer acá. O la segunda forma que ya se las voy a explicar. Entonces voy a dar aquí clic y vean que ya la tengo. Y entonces con esto, ¿yo qué podría hacer? Un mirror de esos elementos que seleccioné. De este punto a este punto sería el espejo. ¿Desea borrar objeto recurso? No.
y puedo terminar aquí con la línea y listo. Esa sería una de las opciones. Otra opción es, voy a regresar, es por ejemplo lo siguiente. Comando fillet, me pone radio, pero también me da la opción de trim. Resulta que cuando yo hago el fillet, si el trim está activado, recorta los sobrantes. Si yo no lo activo, si me voy a trim y le pongo que no trim, o sea que no recorte, y ahora sí le pongo el radio de 10, perdón, de 32 sería en este caso, y le digo, entre este punto y este punto, vean que igual me hace el fillet, pero no me va a recortar. Entonces yo puedo hacerlo eso, le doy enter otra vez para repetir el comando, el último, y le puedo hacer esto acá. Y simplemente con trim elimino los sobrantes, que sería esto de acá y esto de acá. Esas son opciones. Recuerden que dibujo tiene muchas opciones. Una vez que tenemos esto, bueno, recuerden acotar, poner las dimensiones tal como le aparecen allí. Entonces vamos a pasarnos a la capa de cotas y texto. Acotar es muy importante porque es lo único que les dice a ustedes que efectivamente todo está bien. Ya aquí voy a abrir para que se vea un poquito mejor y aquí voy a ir eligiendo. Por ejemplo, tenemos un radio por acá, un radio de 38. Le doy enter para poder seguir haciendo radios. Un radio de 25. Ajá. ¿Qué otro radio tengo? Vamos a verificar. Tenemos radio 32, radio 10. Ok, vamos a hacerlos. Entonces, enter, radio 10. Enter, radio 32. Entonces, yo acoto todos los radios de una vez para que ya me queden listos. Em, También tenemos líneas, o más bien cotas lineares, que serían 102, 16, 127, 32 y 13. Entonces voy a hacer esas de una vez. Entonces, cotas lineares. Entonces, de este punto, decía, a este punto, 102. Enter para continuar haciéndola. De este punto a este punto, 16. De este punto, enter, le di ahí, 13. Y me falta, creo que una. Vamos a revisar. No, ya estaríamos. Ah, bueno, 32 y 127. Entonces, de este punto a este punto, 32, enter para continuar haciendo. Y de este punto a este punto, 127. Finalmente, tenemos los ángulos. Entonces nos pasamos a las cotas de ángulo, angular. De este punto en esta línea con esta línea genera 30 grados. Enter para seguir haciendo la del otro lado. Esta con esta, 30. Y básicamente así estaría listo nuestro dibujo.